buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 13 de diciembre. Estamos a 11 días para la Nochebuena y pues a nada, 17 días, 18 días, 17 días, perdón, para que termine este año 2023. Todo en un día en el que el gran misterio, ¿cómo quedará el presupuesto? ¿Cuáles serán los rubros que habrá que recortar? Y cómo pues, manejarán las finanzas públicas en ese punto de inflexión que será el año 2024. Bueno, disputa pública entre Martín Torrijos y Ricardo Lombana. El expresidente le recuerda al candidato presidencial que fue funcionario de su gobierno. Todo en un día en el que Javier Milei pues, lanza drásticas medidas económicas para la Argentina. Terapia de choque le llamó. 50% de devaluación del peso, además que recortes por todos lados. 6, 4, 0 y 3, decenas sugeridas para este sorteo de hoy miércoles. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Hoy, miércoles 13 de diciembre. No es martes, no es viernes, pero es 13. Es 13. 13. Es una fecha, ¿cómo que usted le dice esta palabra? Trisgadicofóbico. Los que tienen miedo al 13. Pero me llamó la atención, y hoy lo saca mi hijo incluso en su artículo, que en China, en chino, el número 13, es suerte. el 4. El 13 es el número gafe es el 4. A mí me gusta el 13. Sí, el 4 se menciona casi igual que el muerte, por eso los chinos evitan el 4. Bueno, mientras usted se toma su café o viene en camino, nos escucha o nos está viendo en televisión tranquilamente, le doy las 10 medidas que ayer anunció en un comunicado pregrabado, y no fue en la mañana como se había anunciado, sino en la tarde, a eso de las 5 o 6 de la tarde, hora de Argentina. El presidente Javier Milei. Presta atención a todos los que nos están siguiendo aquí en Panamá. Mire esta, la voy a tomar textualmente de la información que sube a las redes sociales la BBC de Londres. Estas fueron las medidas que leyó Luis Caputo, ministro. Ahora le hablo de él. Primero, estas son las 10 medidas anunciadas ayer. En el recién inaugurado gobierno de Javier Milei. Primero, no renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. O sea, todos los que entraron ahora en esta campaña caminando. 2, suspender la publicidad institucional del gobierno nacional por un año. Cero cuña. Reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Recortando a más del 50% los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. Lo que intenta Milei es producir una contracción del gasto del 5% del PIB en el gobierno. 4. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Mire lo duro que le va a hacer, ¿ah? 5. No licitar más obras públicas nuevas y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. 6. Reducir los subsidios a la energía y al transporte, y en particular al transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. 7. Mantener los planes de ayuda social, potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del 2023. 8. Establecer el tipo de cambio oficial del dólar en 800 pesos. Esto supone una devaluación de la moneda argentina en más del 50%. 9. Reemplazar al sistema de permisos de importaciones por un sistema estadístico de información que no requerirá de la aprobación de licencias. Duplicar. Y 10. Duplicar la asistencia que se da a las familias a través de la asignación universal por hijo y aumentar a la tarjeta alimentaria en un 50%. El efecto de esas medidas es lo que se debate hoy en Argentina y lo vamos a debatir aquí. Algunas de estas medidas van a crear más inflación, devaluar el peso y no emitir. Bueno, es que al final, José, la pregunta es, con esos diferentes tipos de cambio, ¿realmente cuál es el cambio que se está devaluando? El oficial, el blue estaba en 1.000 pesos. Pero el oficial es el que se usa
en las Esas transacciones. acciones. Pero el mercado lo había descartado hace mucho tiempo ese El mercado cambio. de venta, pero el mercado de transacciones internacionales usaba eso. Pero eso a su vez va a tener, y estaba artificialmente puesto así. Y por eso la inflación era 150, va a subir. Esto tiene un efecto, porque todavía no se sabe la magnitud de la eliminación de los subsidios. Esto va a tener un efecto importante en Argentina. Va a haber una mayor inflación, va a haber un peso que va a recaer en el Estado. Él está trabajando con 9 ministerios, lo ha reducido de 18 a 9, hace cerrar un montón de secretarías y va a crear un debate muy fuerte en Argentina. De hecho, ya hoy los medios, usted pone la televisión del color que usted quiera y este es el debate en Argentina y en América Latina. No, le propongo que mire periódicos y revistas especializadas en finanzas. Porque si usted pone Telesur, le van a poner allá un camarada de Argentina hablando de una cosa que a veces ni entienden lo que están diciendo. O si usted pone otra televisora, mírelo con objetividad. Esto es parte de un problema político muy grave y económico. Esto es bien grave. Los anuncios que está haciendo Milei tienen consecuencias continentales y dramáticas en Argentina. Vamos a dar seguimiento a esto. El otro problema concomitante en nuestra región, esto es allá en Argentina, en la Patagonia, ahora es más cerca de nosotros en la región centroamericana, Guatemala. Ayer nuestra ministra de Relaciones Exteriores nos dio la primicia de que era posible que se invocara la Carta Democrática de América Latina, de la OEA, y de hecho se invocó la Carta y se está llamando a una sesión de la Asamblea Permanente que es con los ministros de esta. ¿Y qué significa la invocación de la Carta? Significa que cuando la OEA se reúne y determina esto en un país que pertenece a la OEA. Recuerda que hay 3 países de América Latina que no pertenecen a la OEA. Uno de ellos es Cuba, el otro de ellos es Nicaragua y el otro es Venezuela. El resto pertenece a la Organización de Estados Americanos. Y esta invocación lo que hace es que los países entonces declaran que ese país está en riesgo de perder la democracia. Y lo que está pasando es muy grave. Hay un intento de los señores fiscales del Currucuchi ese y su combo. Fíjense lo que le pasó al presidente electo, Arévalo. Él va al juzgado que emite una orden de levantamiento de su inmunidad como presidente electo. Y el juez le niega el expediente. Esta es la vez número 17 que el juzgado le niega a Arévalo que conozca del expediente de lo que se le acusa. Usted no puede imputar a alguien de un cargo si él no sabe de esa imputación, que él no sabe de qué lo están imputando. Y el fiscal Currucuchi que es un instrumento del presidente Yamatei, 31 veces le ha negado el expediente al presidente electo. Entonces, estamos frente a un hecho en que el Ministerio Público, amparado con algunos jueces y con la benevolencia del presidente de la República, está impulsando un golpe de Estado judicial frente a un hecho político consumado y ratificado desde el mismo viernes, ratificado por el Consejo Electoral. Este golpe de Estado es lo que ha alertado al mundo a la producción de documentos duros contra Guatemala y a la invocación de la Carta Democrática de la OEA, que además supervisaron las elecciones. Pero lo trascendente de esto que le quiero recalcar es que cómo usted puede a alguien acusarlo de algo si usted no le ha dado la imputación y el expediente. Claro.
¿No le recuerda algo? ¿Ah? Aquí se sabía uno a quién están acusando por los periódicos. La prensa, por el diario La Prensa. Por el periódico. O por los programas Y de televisión. los abogados se enteraban de las posiciones por filtraciones. Entonces, el presidente electo tiene el derecho de saber de qué se le acusa. ¿Y por qué no se lo entregan? Usted recuerde que el fiscal allanó al Tribunal Electoral y se llevó las actas. Entonces no le quieren entregar al candidato ganador porque las pruebas que tienen no son ciertas. Pero ayer el presidente de Guatemala, el señor Gimatay, que debe salir el 15 de enero, saca un comunicado en la que rechaza la intervención de países extranjeros en la sólida separación de poderes de Guatemala. Pero no ha dicho ni esta boca es mía ante la negativa del órgano judicial, la Fiscalía y cierto sector del órgano judicial de estas acusaciones que se hacen sin fundamento y de estos allanamientos que hizo la Fiscalía ilegalmente al Tribunal Electoral, que es la única competente para declarar si una elección es o no fraudulenta. Y de hecho el Tribunal Electoral Supremo guatemalteco declaró, Fernando, en la última vez fue ayer, el viernes pasado, de esta semana que pasó, declaró que la victoria del señor Arévalo era incuestionable. Ayer la vicepresidenta Herrera fue entrevistada en NTN 24 y dio declaraciones de esto. ¿Qué es lo que sucede? En Guatemala hay una mafia que controla la corrupción. Y estos jóvenes, los profesionales del derecho, entre comillas, el fiscal Curruquicha y todo su combo, han perseguido a los fiscales que estaban detrás de esa mafia, que ahora se encuentran en los Estados Unidos refugiados y otros huyendo. Porque la mafia, apoyada en la oligarquía y apoyada con el presidente Gimatay, que tiene una vida un poco complicada, primero está enfermo, esclerosis múltiple. Él estuvo casado y tuvo 3 hijos, ahora tiene una pareja, que es el que manda ahí, ¿cómo es que se llama? Miguelito Martínez. Hernández. Miguel Hernández es la pareja del presidente Gimatay. Esto no es un problema de sus gustos sexuales. Se trata de las aberraciones que el presidente está impulsando al dejar que la estructura del Ministerio Público, que representa la vindicta pública. Martínez. Miguel Martínez. Ese es el compañero actual. Que manda. Entonces, hay una implicación en todo esto de tratar de impedir que Arévalo tome posición. Esta es una de las crisis políticas que le debemos prestar atención. La posición de Panamá, que nos expresó ayer atinadamente la ministra de Relaciones Exteriores, es respaldar la democracia y buscar una solución política. Ella nos anunció que se estaban manejando esto de la Carta Democrática y que había una reunión que se dio ayer en la que la OEA actuó rápidamente, también actuó los Estados Unidos, en la que tomó decisiones muy fuertes. Yo le decía que pocas veces el Departamento de Estado manda un comunicado de la naturaleza que mandó. Eso es evidencia clara de que ellos tienen información muy detallada del golpe de Estado en marcha en el área, en el estado de Guatemala. Preste la atención a esto, porque este es el elevamiento del uso del lawfare como elemento, el uso de la justicia, no solo para interferir en un proceso político, sino en un proceso político que ya culminó, las elecciones ya pasaron. Y ellos han inventado cargos contra el partido Semilla y contra el presidente electo, sin entregarle al presidente electo de qué se le está acusando. Sin imputación no puede haber un proceso. Bueno, eso es en teoría, ¿no? Eso es no es, esa no es la teoría, esa es la práctica. Si usted hace eso, usted está violando la ley.
Ese es mi punto. No es que eso está en la ley, en la Constitución, en los derechos ciudadanos. Ustedes no lo pueden detener si a usted no le leen. ¿Por qué lo están investigando? ¿Y de qué le están imputando? Para usted defenderse. Y la imputación es un proceso, ¿no? Que a mí me llaman y me dicen, mira, te estamos acusando de esto, de esto, de esto, de esto. Bien, esto es la crisis en Guatemala. Ahora mire, me voy a mover un poco hacia Israel por las implicaciones que tiene todo lo que está pasando en Israel. La guerra entre Israel y el grupo Hamas, que es un grupo terrorista, nosotros condenamos el grupo terrorista que hizo esas atrocidades en octubre. el 7 de octubre en Israel. La condenamos. Pero tampoco podemos permanecer callados frente a lo que está pasando en Gaza, en donde el 70% de los 18,000 muertos aproximadamente, quizás más, que hay, son niños y mujeres. Los niños que mueren sufren menos que los niños cuyos padres mueren y quedan vivos o heridos con el trauma de la guerra. Es brutal lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces, ¿esto qué ha pasado? La guerra está erosionando el papel de Israel en el mundo. El presidente Biden, en una reunión de donantes, expresó, sin televisión, pero se supo lo que dijo y está en los medios de comunicación, que criticaba duramente al gobierno de Netanyahu por ser un gobierno el más conservador de la historia de Israel. Y ese gobierno conservador no está en ninguna disposición de reconocer la existencia del Estado palestino. Y como consecuencia de eso, quieren llevar la guerra hasta las últimas consecuencias. Entonces está perdiendo apoyo. Bueno, ayer en la ONU quedó claro eso. No, sí, claro. 154 países votaron a favor de una tregua. Nosotros, Panamá, se abstuvo de votar en esa votación. Pero es insoportable en el mundo, incluso de los aliados de Israel, explicar esta masacre que está ocurriendo. Y lo que dice Biden es mucho más peligroso. Esto está hecho con la intención de sacar a los palestinos de su área para no crear el Estado palestino y llevarlo a Sinaí, a Egipto, en donde Egipto no lo quiere por los problemas que significa esta migración. Entonces ellos van a preferir morir ahí. Claro. ¿Qué les quiero plantear con esto? Esta guerra ha sido llevada al centro de las universidades más importantes del mundo. Le cuento lo que está pasando en los Estados Unidos nada más. Universidades como Harvard, MIT y la Universidad de Pensilvania, son universidades poderosas. Sus presidentes son mujeres las tres, particularmente de la de Harvard. Que es una hija de haitiano. Sí. Y además es la primera mujer presidenta y negra, pero de un talento extraordinario. Hija de haitiano. Sí. Ella recibe el apoyo de todos los estudiantes y de todos los decanos. ¿Quiénes están en contra de ella? Los que ponen la plata, los aportes. Benefactores. Los benefactores de la universidad. ¿Por qué le hablo de esto? Harvard, MIT, igual que fue en el Berkeley, todas esas estructuras universitarias gozan de protecciones que le da la Constitución. El artículo 1 de los Estados Unidos le protege en el derecho de expresión. Pero estas son las universidades que llevaron la vanguardia en la lucha contra la guerra de Vietnam. Sí. Al presidente Johnson, las grandes manifestaciones, los grandes teaching es la palabra en español que quiere decir enseñanzas desde una escalera, en las que los profesores de Harvard, los profesores de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Berkeley, la Universidad de Columbia, se paraban en una escalera a dar clases sobre lo que está pasando en Vietnam. No como aquí. No inventar, a dar clases de lo que estaba. Bueno, terminó con lo de Kent State en 1970. Entonces, La manifestación de estudiantes que terminó reprimida por la policía. Creo que Israel debe hacer una lectura correcta de lo que está pasando en el mundo, porque esta guerra lleva ya más de 2 meses. Y lo que estamos viendo en televisión es una destrucción
masiva y lacerante. Nadie está aquí por el terrorismo. Pero, o sea, hay gente que sí. Sí. Vamos, quito lo de nadie. La sensatez está contra el terrorismo. La sensatez está a favor de un Estado de Israel que goce de la libertad, tenga la capacidad de vivir en paz. Pero también el mundo está a favor de que los palestinos tengan su Estado. El presidente Biden ayer lo que revelaba es que en sus comunicaciones con Netanyahu le ha planteado la necesidad que cambie ese gobierno. Pero es que el gobierno que él tiene, este gobierno ultraconservador, lo armó Con los socios. con los más radicales para imponer la reforma constitucional que le quitaba el poder a la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la guerra lo sorprende a él, en una situación bien complicada, y la guerra no lo ha salvado de eso. Porque si no se llega a una paz, todos los rehenes lo van a matar. Ese es el trama del terrorismo. Pero usted, eso es Israel. Si yo me muevo a España, la confrontación entre el Partido Popular, Vox, y el Partido PSOE, está llevando a España a una situación complicada en donde se ha perdido el respeto. O sea, una cosa es diferir, Fernando, con respecto a otra cosa, y otra cosa es los insultos de Vox, en la que Vox está hablando de que, bueno, que a Sánchez le puede pasar lo que le pasó al dictador Mussolini al final de la guerra, que lo ahorcaron, o que aparezca muerto en el maletero de un... Después de que dice todas esas torpezas, dice que esas son metáforas. Pero es que ni en forma metafórica, ni en licencias literarias, el lenguaje entre políticos puede ser este, porque esto destruye la institucionalidad. Por ejemplo, traiga ese caso a Panamá. Miren algunas cosas. Ayer el presidente Ricardo Martinelli, en una entrevista que dio a RT, hablaba de que para enfrentar este problema nuestro aquí en Panamá, de las reformas que requerimos, se requiere un frente nacional. Se requiere la búsqueda de una unidad entre todas las diferentes fracciones políticas de este país para establecer una línea de conducta política, social y económica. Es una línea correcta. Lo incorrecto, por ejemplo, es las acusaciones que el joven Lombana le dispara al señor Martín Torrijos, que genera una discusión. Fíjese, esta discusión baladíe para mí, frente a la situación grave que estamos confortando. Baladíe, pero real. Lombana le dice a Martín Torrijos que él es miembro y apoyó a Anito Cortizo. ¿Eso es mentira? No, eso no es mentira. Pero todas las medidas que Milei está tomando hoy, le está haciendo con hombres que trabajaron con Macri, con experiencia política. ¿Qué le contestó Martín? Hombre, tú en mi gobierno, tú fuiste, Lombana, le dice Martín a Lombana, tú fuiste ministro, consejero, y además te nombré de cónsul en la embajada de Washington. Nada menos. ¿Usted cree que eso produce algo realmente que resuelva el problema que estamos? Cuando nosotros en este momento afrontamos un 23 que termina relativamente bien. Claro, la acumulación del año. Por el año, vamos a terminar con un crecimiento de 5. Pero cuando usted se centra en lo que va a pasar en el 24, en la proyección que tenemos del crecimiento puede ser de 1%. Hasta negativo de Berkeley. Pero además de eso, nos enfrentamos a baches importantes que se van a generar por la falta de ingresos o a la necesidad de aumentar impuestos. Nos enfrentamos a un momento complicado y en eso creo que Martínez tiene razón. Necesitamos marcar un sentido de unidad nacional. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que sectores minoritarios que impulsaron la carrera, sí fueron sectores minoritarios que se radicalizaron y se tomaron las calles, porque los sectores mayoritarios que fueron a movilizarse se apartaron rápidamente de esta conducta, que es una conducta ilegal, y que todavía continúan
con pañoletas, cubriéndose el rostro, armados, impidiendo el libre tráfico. Que incluso, Daniel, tú puedes decirnos, si no hacen esto, si no cierran la mina hoy, y se van todos los, sin entender siquiera la estructura. Para poder cerrar la mina, el gobierno tiene que llegar a un acuerdo con Minera Panamá para ver cómo se va a cerrar eso. Porque además, el fallo de la Corte Suprema de Justicia lo que impide la explotación de la mina, pero los activos que están ahí no le pertenecen a la República de Panamá. Pero peligrosamente, entre más días pasan sin que nosotros, Panamá, entre con Mineras Panamá, porque ellos son los que tiene la gente allí, el daño ecológico. ¿Dónde están los ecologistas de este país? Los que estaban gritando por ahí. Ah, no, ellos lo que quieren es cerrar la mina, no importa lo que pase. Porque realmente la ecología, yo no veo que les preocupa realmente. No. Si a ellos les preocupara la ecología, hoy tuviéramos jornadas por el agua, por el rescate de los ríos La Villa, Oria, Tonosí, los ríos de aquí, de la capital, todo. La basura. Estaríamos enseñándole al San Miguelito con miles de jóvenes de que la basura no se tire en los ríos. No, ellos no están por eso. Esta minoría ha radicalizado las posiciones y nos vamos a un proceso electoral en donde los dirigentes políticos creen que el problema se disuelve entre peleas entre ellos. No. Aquí hay problemas del país que tenemos que resolver. Y le recomiendo al joven Lombana que deje ese discurso incendiario contra el sistema y se ponga a pensar en cosas como la siguiente. A ver, joven Lombana, ¿qué haría usted frente al escenario del 2024 si usted llega a la presidencia? ¿Congelaría los salarios? ¿Mantendría las minas cerradas? ¿Cuál sería su plan para atraer inversiones en Panamá cuando hemos perdido los niveles de confianza? ¿Cómo balancearía usted el presupuesto? ¿Cómo crearía empleo? No me diga que empleo lo vamos a traer a través de fomentar el turismo. El turismo genera empleo, sí, pero el empleo informal. Nosotros necesitamos empleo de calidad. ¿Cómo haría para reformar la educación? ¿Cómo haría para resolver el problema del IBM? Eso es lo que necesitamos. Hay que hablarle con sinceridad. Hay que hablarle con la verdad al pueblo. Por eso es bueno que estudie lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Guatemala. En Guatemala hay una destrucción del sistema. En Panamá llevamos 10 años destruyendo el sistema político. Y lo hemos herido mortalmente. Los números económicos de la República de Panamá hasta septiembre del 23 son extraordinariamente buenos. Usted puede decir misa lo que usted quiera. Pero la República de Panamá, en los foros internacionales, donde se analiza esto con frialdad, Panamá ocupa uno de los primeros lugares en su capacidad de resiliencia económica. Entonces, claro, que nos ha golpeado todo esto que viene, todo esto que ha pasado. Claro que ha golpeado la capacidad de gobernar. Cuando hay gente que desde las minorías nos están diciendo cuál es el camino y si no lo hacemos, somos unos traidores a la patria. Hasta un mural. Quite toda esa parafernalia porque no nos meten miedo con eso de que somos los traidores a la patria. Nosotros fuimos la generación nuestra y lo hicieron los partidos que gobernaron durante el proceso post-invasión. Los creadores de la riqueza y de la diversidad de la economía panameña. No nos engañemos en eso. Nosotros fuimos los creadores de la participación del centro financiero, del sector privado, del sector privado internacional. Nosotros fuimos los que generamos esta economía multipolar, diversificada, y somos los que estamos llamados a reconstruirla, no destruirla. Claro que hay problemas en la economía panameña, claro que hay reformas que tenemos que hacer. Entonces mire lo que está ocurriendo, pero además fíjese lo siguiente, vamos a terminar con este caso. Usted ha visto a Venezuela. En Venezuela el señor Maduro, con esos parpajos que hace todos los días de Dios, mintiendo a toda casa. Según él, cerca del 89% votaron
en los referéndums. En los referéndums, todos sabemos, vota menos que en las elecciones. Y la elección en que más se votó, cuando Chávez estaba en su máximo nivel, la votación llegó a 70 y algo. No, menos de 65. Y entonces, votó 8 millones, cuando Chávez estaba en su verdadero apogeo. En estas elecciones del referéndum, dice Maduro que votó 10 millones, 10.5. Entonces, él dice que la reunión que se va a dar en las Islas Granadinas es el triunfo del pueblo venezolano. No seas tan mentiroso, hombre. Es el temor de Europa, de América Latina. Y el apoyo del señor presidente de Brasil, Lula da Silva, a Maduro, para que esta se reunió. Pero observen ustedes en las redes internacionales, creo que está en la televisora alemana y también la inglesa y la norteamericana, la posición del presidente de Guyana. Entonces él dice que él se va a reunir con Maduro y agradece, pero que no va a hacer ninguna concesión con respecto al tema del Consejo de la Corte Suprema Internacional de Justicia. ¿Y por qué Maduro no quiere la Corte Internacional de Justicia? Que es en abril. ¿Sabe por qué no la quiere? Porque él está acusado en esa misma Corte por violador de los derechos humanos. Y fue la última reunión de la Corte Internacional de Justicia, fue abrumadora las pruebas que se presentaron contra los asesinatos del régimen, contra los más de 300 personas en cárcel y torturados políticos, contra los perseguidos políticos. Y es atroz el ataque que Maduro está haciendo a la oposición venezolana, porque él sabe que una elección libre, María Corina Machado se lo lleva por los cachos lejos. Entonces, todas estas cosas que están pasando nos obligan en Panamá, y se lo digo a los jóvenes políticos esto, que creen que con el discurso altisonante, desconociendo las realidades, y después le voy a hablar sobre el fallo de la Corte con respecto a minera, porque son fallos realizados sobre supuestos. La justicia nunca habla sobre supuestos, la justicia habla sobre hechos consumados. Y mucho de lo que se está diciendo ahí son suposiciones que no tienen soporte técnico. Entonces, frente a toda esa situación, la falta de criterio, la falta de sentido crítico y la falta de cariño de verdad a Panamá y el creer que el que piensa diferente a mí un traidor a la patria. Es un traidor y yo lo tengo que destruir. Bueno, deben saber que la destrucción de la patria no se la vamos a permitir. Los verdaderos comprometidos con la patria, los que hemos construido patria toda nuestra vida, desde nuestros humildes hogares hasta nuestra formación profesional de excelencia, no se lo vamos a permitir. No se engañen. Nosotros no le tenemos miedo a las minorías vociferantes, ni nada, lo hemos demostrado a lo largo de nuestra vida. Pero el país no se merece que nosotros embauquemos a nuestros jóvenes. Miren qué terminó la conferencia del cambio climático. Los radicales querían tomar medidas al margen de las realidades en las que se mueven los pueblos. Los verdaderos dirigentes piensan en la felicidad del pueblo en general, no a quién tienen que matar, sino a quién tienen que defender para que su vida sea más feliz. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, Fernando. ¿Dónde estamos pendientes en estos problemas de minera? ¿Dónde estamos pendientes con respecto al problema del agua? ¿Usted ha visto a la gente hablar sobre el problema del agua? No, lo ignoramos. Estamos aquí atacando a fulanito y a sutanito y reduciendo el debate al ataque personal y no al tema. Por eso le leí las 10 medidas y le estoy hablando de Guatemala. Sí. Ese camino ya lo recorrió otros pueblos. Lo recorrió Venezuela, Colombia. Venezuela primero, Colombia. Mire lo que está pasando en Bolivia. La situación de Bolivia es grave. En la Corte. Grave. Enrique Illueca nos hace una aclaración. Y Carlos Salazar. A Maduro lo está ante la Corte Penal Internacional y lo del Exequivo está en la Corte Internacional de Justicia. Son dos entes distintos. Ok, gracias. Uno está en La Haya y el otro...
Así que Gracias.